concepto que vamos a trabajar ahora es la maximización de beneficios. Comencemos con una primera actividad, donde deberemos unir con flechas el valor con la interpretación. El primero que tenemos que encontrar su interpretación es el ingreso medio igual a 40. El ingreso medio indica el ingreso promedio de la venta de una unidad producida. ¿Sí? En este caso, el 40 me va a estar diciendo que una unidad producida va a generar un ingreso de 40 pesos en promedio. ¿Sí? El ingreso medio siempre representa promedio, o todas las variables medias representan promedio. Ingreso marginal igual a 40. ¿Con cuál de todas esas alternativas ustedes la unirían? Se tendría que unir con la que indica cuánto aumenta el ingreso cuando se vende una unidad producida más. ¿Sí? Las variables marginales siempre representan cuestiones adicionales o aumentos. En este caso, el valor de 40 nos está diciendo que al vender una unidad producida, nuestro ingreso total aumenta en 40 pesos. El tercer concepto es el costo medio igual a 40. Fíjense que acá aparece de nuevo la palabra medio. Tenemos que encontrar alguna que sea promedio. En este caso, indica el costo total promedio de producir una unidad. ¿Sí? Representa que el costo promedio de una unidad es de 40 pesos. El producto marginal igual a 40. Entonces deberemos unir con la primera que indica cuánto aumenta la producción cuando aumenta en una unidad el factor. ¿Sí? Entonces en este caso, contratar un nuevo trabajador aumenta la producción en 40 unidades. El producto medio igual a 40. Nuevamente una variable media va a indicar un promedio. En este caso indica la producción promedio de cada trabajador. Y el costo marginal igual a 40 es nuevamente una variable marginal que indica algo adicional y va a estar indicando cuánto aumenta el costo total cuando se produce una unidad más. Recuerden que siempre la variable que está en el denominador de cada una de estos conceptos es la que aumenta en una unidad. Por ejemplo, en los que son las medidas de productividad, como es el producto medio y el producto marginal, el que se incrementa o el que varía en una unidad es el trabajo o el factor, mientras que en el restante lo que está en el denominador es la producción. Avancemos con otro ejemplo. Ahora ya veamos el cálculo del máximo beneficio para una situación donde una empresa no tenga posibilidad de mover el precio, es decir, produzca un precio constante, y en la otra que tenga posibilidad de mover el precio. Comencemos con la situación de precio constante. Ahí están observando una tabla donde los valores que están en verde son valores que son los datos. Y el resto tranquilamente podemos calcularlos con los datos que tenemos. La columna de ingreso total, que sería la primera que habría que calcular, surge del producto del precio por la cantidad. En ese caso, el primer valor de 5.000 surge del producto de 100 por 50. El ingreso medio, como ya vimos, es el ingreso promedio de cada unidad producida. Va a surgir del cociente entre el ingreso total y el nivel de producción. El primer valor serían los 5.000 dividido los 50. El ingreso marginal, como es una variable adicional, necesita siempre de dos valores para calcularlo, por lo tanto en la primera línea no conocemos cuánto es lo que hay anteriormente a esa primera unidad, por lo tanto no se puede calcular, pero sí para la segunda. En ese caso, ¿cuánto es lo que aumenta el ingreso total? Aumenta en 5.000, mientras que la producción aumenta en 50, dando un ingreso marginal de 100. Lo mismo hacemos para el costo marginal. El costo marginal para la segunda línea es la variación del costo total dividido la variación de la producción. En este caso sería la variación del costo, 5.000 menos 1.667, dividida la variación de la producción, que es 100 menos 50. Haciendo todos los cálculos, vemos que el beneficio total máximo se encuentra en esa línea que está resaltada en rojo. En ese caso, observamos que el ingreso marginal y el costo marginal se igualan. Por lo tanto, comenzamos a establecer la condición de maximización de beneficio, que es cuando el ingreso marginal se iguala con el costo marginal.
En esos casos siempre se va a dar que actúa la ley de rendimientos decrecientes, es decir, que el ingreso va a crecer cada vez menos y los costos van a crecer cada vez más. Entonces, en el punto en donde se igualan, ahí es donde se da el máximo beneficio de acuerdo a esta ley. Si nosotros modificamos la situación de un precio constante y pasamos a una situación de precios que varía, lo tenemos en la otra tabla, vemos que la condición de maximización de beneficios va a ser igual. Donde tenemos los valores en verdes, que son datos, en este caso lo único que se modificó es la columna de los precios. Fíjense que antes el precio era constante igual a 100 y ahora el precio puede cambiar. Al cambiar, las producciones va a cambiar. Entonces, la columna de ingreso total surge de la misma forma, precio por cantidad, el ingreso medio, el ingreso total sobre la producción y las columnas siguientes tal cual como lo hicimos recién. Nuevamente el máximo beneficio es de 8.000 y nuevamente el ingreso marginal coincide con el costo marginal. Recuerden o fíjense que siempre en el caso que tenemos datos discretos, es decir, datos en una tabla, nos da dos beneficios totales máximos. En este caso, la segunda línea y la tercera línea tienen el 8.000. Eso se da porque estamos trabajando en un dato continuo y el máximo es una meseta y no es un punto. Cuando nosotros trabajamos con funciones, necesariamente va a ser un punto el máximo y ese punto viene dado por la igualdad del ingreso marginal con el costo marginal. El concepto que vamos a trabajar es el de equilibrio competitivo de corto plazo. Comencemos con un ejemplo. Veamos el cálculo de ingreso marginal e ingreso medio de una empresa competitiva. Supongamos que una empresa que siembra trigo acepta un precio de 100 pesos y puede vender diferentes cantidades. Los valores de las cantidades están en la tabla de la izquierda, donde siempre el precio es 100 y a ese precio la empresa puede vender 50 unidades, 100 unidades y 150 unidades. Ahora bien, en la tabla de la derecha se realizarían los siguientes cálculos. Por un lado, el ingreso total surge del precio por la cantidad, la de ingreso medio surge del cociente del ingreso total sobre la producción y el ingreso marginal que se calcula haciendo el cociente entre el cambio del ingreso total sobre el cambio de la producción. Cuando ustedes realizan esos cálculos, se observa que el ingreso medio coincide con el ingreso marginal y a su vez coincide con el precio. Es decir, como conclusión, la empresa competitiva al aceptar el precio va a coincidir siempre el precio con el ingreso marginal y con el ingreso medio. Todos esos conceptos van a conformar la demanda de la empresa competitiva. Desde un punto de vista gráfico, que está ahí observando el gráfico, tenemos por un lado el mercado y por el otro lado tenemos el gráfico de la empresa. En el gráfico del mercado tenemos las variables precio y cantidad en los distintos ejes, tenemos la demanda y la oferta habitual. En el equilibrio surge un precio que lo hemos denotado como P sub E. Ese precio es el que va a aceptar la empresa. No lo va a poder mover por una cuestión de que son tantos los productores que ninguno tiene una influencia suficiente para mover el precio. Entonces, la empresa va a aceptar ese precio, por lo tanto, siempre se le va a demandar ese valor. Y ese valor va a ser igual al ingreso medio y al ingreso marginal. Bien, continuemos con otro ejercicio. Ahora veamos dos ejercicios de equilibrio de la empresa, uno con tablas y otro con funciones. Comencemos con los datos discretos, es decir, con las tablas. Una empresa acepta un precio de 200 pesos y los costos para distintos niveles de producción son los que muestran en la tabla. Entonces tenemos los valores, lo que nosotros tenemos que reconocer es que la maximización de beneficios se consigue cuando el ingreso marginal se iguala con el costo marginal. Y a su vez el ingreso marginal, ¿a qué era igual? Era igual al precio. Entonces da como resultado que la condición de equilibrio competitivo es precio igual a costo marginal. Realizando los cálculos, en la tabla de abajo se observa que el equilibrio se coincide con la línea que está ahí marcada en rojo, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal en 200, dando un beneficio de 5.500. Ahora bien, ¿qué pasa si el planteo es con funciones y no es con tabla?
Veamos un ejemplo. Una empresa acepta el precio de mercado de 500 pesos y conoce que su función de costos es costo total igual a 400 más 20Q al cuadrado. Nuevamente identificamos que en esta estructura de mercado la condición de maximización de beneficios es precio igual a costo marginal. El precio lo tenemos como un dato y si no fuese un dato lo tenemos que calcular del equilibrio de mercado. Y el costo marginal es la derivada de la función de costo total. Entonces tenemos que el ingreso marginal es igual al precio igual a 500, el costo marginal es 40Q, igualamos, despejando nos queda que la cantidad de equilibrio de esa empresa es 12,5. Si ahora uno quiere conseguir el beneficio, se hace la diferencia entre el ingreso y el costo total, tal cual como ahí ustedes lo observan. Si uno quiere chequear si es máximo ese beneficio, podría suponer otros valores cualquiera. Por ejemplo, si la producción sube a 13 o baja a 12, observamos que el beneficio va a bajar. Si la función de costo total es 100 más 20Q más 2Q al cuadrado, ¿cuál es la función de oferta de la empresa? Recordemos que una oferta va a mostrar las distintas cantidades a cada precio posible. Y también recordemos que la empresa competitiva va a maximizar beneficios cuando el precio es igual al costo marginal. Entonces de esto surge que la función oferta va a coincidir con la función de costo marginal, ya que a cada precio hay que igualarlo con el costo marginal y de ahí hay que proyectarlo para las cantidades. Entonces, si tenemos una función de costo total, lo que tenemos que hacer es encontrar la función de costo marginal y esa va a ser la función oferta. En este caso, si derivamos la función de costo total, nos queda que el costo marginal es 20 más 4Q. Simplemente nos resta para convertirlo en una función oferta, sabiendo que precio es igual a costo marginal, reemplazar el lado izquierdo del costo marginal por la variable precio, ya que siempre van a ser iguales. Entonces nos queda que la función oferta es igual a P igual a 20 más 4Q. Ese es el caso que encontramos una función de oferta lineal. ¿Qué sucede si la oferta no es lineal? Veamos el segundo ejemplo. Si la función es costo total igual a 100 más 20Q menos 2Q al cuadrado más 0,05Q al cubo, ¿cuál es la función oferta de la empresa? En este caso vuelve a ser la misma lógica, es decir, siempre el costo marginal va a ser la función de la oferta de la empresa, pero vamos a tener que tener en cuenta que siempre la empresa va a ofrecer desde un punto mínimo, que es el punto de cierre. En este caso viene dado por el mínimo del costo variable medio. Entonces derivamos la función de costo total, nos da una función de costo marginal que es igual a 20 menos 4Q más 0,15Q al cuadrado y vamos a tener que obtener el costo variable medio para encontrar su mínimo. Despejando, minimizando esa función de costo variable medio, ¿sí? Se deriva, se iguala a 0 y se despeja, nos queda que el mínimo del costo variable medio se da para una producción de Q igual a 20. Ahora, para poder terminar la función oferta, vamos a hacer de nuevo ese reemplazo de costo marginal por precio. Entonces la función nos queda P igual a 20 menos 4Q más 0,15Q al cuadrado, es decir, la función de costo marginal, solo que hemos cambiado el lado izquierdo y hacemos la aclaración que se ofrece únicamente para una cantidad superior a 20. ¿Sí? Para una cantidad menor a 20 no existe oferta. Bien, continuemos con los ejercicios. Veamos tres alternativas y ustedes deben darse cuenta en qué situación la empresa va a cerrar en el corto plazo. Entonces la primera que aparece es que el beneficio sea negativo, o bien que el costo fijo total sea mayor al costo variable total, y la tercera que el costo variable total sea mayor al ingreso total. ¿En cuál de estas situaciones la empresa va a cerrar en el corto plazo? Es en la tercera alternativa, ¿sí? Los beneficios negativos se pueden permitir en el corto plazo, ya que la empresa puede producir siempre y cuando la pérdida de cerrar sea menor a la pérdida de producir.
La segunda no tiene nada que ver con los costos, sino me dice nada de los ingresos. Y en la tercera, ahí nos queda que el costo variable total es mayor al ingreso total. Ahí me está diciendo que los ingresos no alcanzan a cubrir ni siquiera los costos operativos o los costos variables, la empresa debe cerrar. El otro ejercicio, veamos el concepto con un ejemplo de punto de cierre. Supongamos dos situaciones, una donde el precio sea mayor al costo variable medio y la otra donde el precio sea menor al costo variable medio. Entonces tenemos la tabla dividida en esas dos situaciones con los datos que les aparecen en la primera línea. Teniendo esos datos podemos obtener los cálculos de los costos, que siempre el costo variable total va a ser 500, el costo fijo va a ser 1000 y el costo total va a ser 1500. Ahora bien, el precio para una situación es de 10, superior al costo variable medio, y en la otra va a ser de 4, inferior al costo variable medio. Sacamos los beneficios, que es la cuarta línea. Tenemos que el beneficio total en la primera situación es de menos 500, mientras que en la otra situación las pérdidas son de menos 1100. Entonces, ¿en cuál de las dos situaciones va a cerrar? Ya que en las dos tiene pérdidas, pero en una va a cerrar y en la otra no. Lo que tenemos que analizar es la pérdida de cerrar versus la pérdida de producir. Si la pérdida de producir, en este caso es menos 500, la pérdida de cerrar viene dado por los costos fijos. En este caso, de la primera parte, perdería 1000 si cierra y si produce pierde 500. Por eso, cuando el precio supera el costo variable medio, la empresa va a producir. Si las funciones de demanda y oferta de un mercado son Q igual a 200 menos 2P y Q igual a 50 más 3P, ¿cuál es el precio de equilibrio? Simplemente acá hay que igualar la oferta con la demanda. Nos queda que el precio de equilibrio es de 30. Si uno introduce ese precio en cualquiera de las dos funciones, de la oferta o de la demanda, la cantidad de equilibrio es de 140. Ahora bien, ¿qué pasa si se introduce a esa oferta un impuesto de 10 pesos por unidad producida? ¿Cómo se modifica la función? ¿Cómo lo vamos a razonar? Vamos a tener que pensar que en el caso de la oferta, el impuesto afecta a la oferta y cada precio que tenía la oferta original hay que restarle 10 pesos o el monto del impuesto. Entonces a la oferta original, a cada precio le voy a quitar 10 pesos, que es el monto del impuesto. Haciendo eso nos queda que la nueva función oferta, con impuesto incluido, es 20 más 3P. Si hubiese sido un subsidio, en vez de restar, tienen que sumar el subsidio. Ahora, ¿cuál es el precio que paga el consumidor y el que recibe el productor luego del impuesto? El precio que paga el consumidor siempre va a ser el nuevo equilibrio, independientemente si es impuesto o subsidio, siempre el nuevo equilibrio, es decir, con la nueva oferta, va a dar el precio que paga el consumidor. En este caso, haciendo el nuevo equilibrio, me queda que el precio es de 36 y la cantidad de equilibrio es de 128. Entonces, el precio que paga el consumidor es de 36. Sin embargo, esos 36 pesos no lo va a recibir por completo el productor, sino que de esos 36, 10 pesos tienen que ir al gobierno en forma de pago de impuestos. Entonces, ¿cuál es el precio que recibe el productor? Van a ser los 36 menos los 10 pesos de impuestos, les queda neto al productor de 26. ¿Cómo se refleja eso en un gráfico? Tenemos la situación original donde tenemos una oferta y una demanda. Si ahora hay un impuesto a la producción, la oferta disminuye trasladándose a la oferta más impuestos. Ese nuevo equilibrio es el precio del consumidor, es decir, P sub C. Si yo le resto el impuesto que viene dado por la distancia de esas dos funciones oferta, me queda el precio que recibe el productor. De acuerdo a esas distancias respecto al precio de equilibrio original, van a quedar dadas las incidencias que tiene el impuesto. Bien, ahora continuemos con ese ejercicio, pero queremos conocer el costo social o la eficiencia que va a tener este impuesto. Recordemos que la teoría dice que cualquier intervención del gobierno va a reducir el bienestar. El máximo bienestar se consigue en una situación competitiva de libre mercado, es decir, cuando la demanda se iguala a la oferta y no hay ningún tipo de intervención.
En este caso hay una intervención dada por el impuesto, que es la que vamos a comenzar a observar. Si ustedes tienen presente el gráfico que están observando ahí de la izquierda, vemos que el excedente del consumidor antes del impuesto es toda el área A más B más C, ¿sí? Toda el área por arriba del precio y por debajo de la demanda hasta la cantidad consumida. El caso del excedente del consumidor después del impuesto, ahora como el precio subió a 36, queda únicamente el área A. Entonces, ¿qué cambió en el excedente del consumidor? Cambió menos B y menos C. Esa es la pérdida que tiene el consumidor por incorporarse un impuesto. En términos numéricos, esa área que viene dado por un rectángulo más un triángulo, nos queda que es menos 804 el valor del cambio en el excedente. El excedente del productor antes del impuesto era el área E, F y G, es decir, toda el área por debajo del precio original por encima de la oferta. Ahora, como el precio que recibe el productor es menor, el excedente del productor baja al área G. Entonces pierde el productor el área E y el área F. Si uno calcula el área de esas letras, nos va a quedar que el cambio en el excedente del productor nuevamente es un rectángulo más un triángulo, dando una pérdida de menos 536. Sin embargo, el gobierno se apropia de parte del bienestar del consumidor y el productor por medio de la recaudación. La recaudación viene dado por el monto del impuesto multiplicado por la cantidad producida, es decir, todas las cantidades producidas en ese mercado tienen que pagar un impuesto, en este caso de 10 pesos. Entonces, el área de la recaudación es B más E, dando como resultado 1.280. Si ahora se hace el bienestar de toda la sociedad, es decir, de los tres agentes económicos, surge que va a existir un costo social dado por menos 60. La empresa La Rural, que se dedica a la invernada de ganado bovino en la localidad de Almafuerte, desarrolla su actividad en un campo con 5.000 cabezas de ganado y posee una estructura de trabajadores con un plantel de 5 personas contratadas de manera fija. Por otro lado, su función de costo viene determinada por la forma costo total igual a 2Q3 menos 8Q2 más 250Q más 1100. De acuerdo a la información provista por el departamento contable, el mes pasado vendieron 2.500 animales, obteniendo un ingreso total de 625.000 pesos. A continuación, según el caso planteado, veamos los distintos interrogantes. ¿Qué comportamiento tiene la curva del costo marginal? ¿Qué comportamiento posee la curva del costo fijo medio a medida que aumentamos la producción? ¿Qué comportamiento poseen el ingreso marginal y el ingreso medio de esta empresa? ¿Qué está sucediendo si la firma decide producir una unidad menos que la considerada óptima? Para resolver la actividad deberías haber tenido en cuenta: el costo marginal es igual al costo variable medio y luego al costo medio total. Los corta en un tramo ascendente, es decir, en la rama derecha de la función. El costo fijo medio representa el cociente entre el costo fijo, que es aquel costo que no depende del nivel de producción elegido, y la cantidad producida. El ingreso medio es el ingreso promedio por unidad vendida, y dicho ingreso promedio está determinado por el precio al cual se vende cada unidad, que es el valor del precio de la misma. Si la firma decide vender una unidad menos que la considerada óptima, es decir, aquella que permite maximizar los beneficios, entonces el ingreso marginal, que es igual al precio, sería mayor al costo marginal.